Yo creo además que en gran parte la Reforma Protestante surge por este ambiente tan mundanizado y la toma de conciencia de la necesidad de una reforma, y como los papas no hicieron la reforma, hubo mucha gente que se lanzó a hacerla por su cuenta. Habrá que esperar un poco de tiempo hasta que el Papa Pablo III, Papa Farnese, convoca el Concilio de Trento, que entre otras cosas es una respuesta a la Reforma Protestante. Entonces vamos a hablar un poquito de la Reforma Protestante. Estamos hablando de la historia de la Iglesia Católica, no de las confesiones cristianas, pero es evidente que esto influye en toda la Iglesia Católica. Entonces decíamos, la Reforma surge en Alemania. Desde los últimos siglos de la Edad Media hay en Alemania un cierto rechazo de Roma. Es algo propio de la cultura alemana, no de todos. Hemos tenido Benedicto XVI como representante de la cultura alemana impresionante, pero con las reformas que se trataron de hacer ya en la Edad Media de los obispos, por ejemplo, que dependieran directamente del romano pontífice. Los obispos en Alemania eran señores temporales, tenían muchas posesiones, eran en gran parte electores del emperador. Bueno, toda intervención de Roma era considerada como un abuso o como invadir campo ajeno, el campo del emperador, por lo tanto había como un sentimiento anti-romano. Por eso no es de extrañar que haya surgido en Alemania la Reforma. Lutero nace en 1483, hay muchísima bibliografía sobre Lutero, y a su vez hay una serie de períodos de distintas lecturas. Entonces hemos pasado del Lutero demoníaco a un Lutero casi santo. Me parece que la verdad está en el medio. Era una persona, me da la impresión que hay muchos elementos personales en la Reforma Protestante. Es decir, Lutero, bueno, un día iba caminando, le cae un rayo, se salvó de milagro, decide entrar en un convento, se hace agustino, pero era un hombre con escrúpulos de conciencia y con una obsesión por su salvación. Quería estar seguro de que se iba a salvar. Y le parecía que las obras que realizaba, aunque en una autobiografía dice que se comportaba como un buen fraile agustino, eran insuficientes para la salvación. Entonces, entre los escrúpulos y esta obsesión por la salvación, lee la epístola de los romanos, o a los romanos, de San Pablo, donde dice que el justo vive de la fe. El justo, la persona que se salva, el que está justificado, vive de la fe. Por lo tanto, de aquí sale el gran principio del luteranismo, que es la salvación o la justificación por la sola fe. Por la sola fe, sin las obras. La naturaleza humana, según Lutero, está totalmente corrompida o corrupta por el pecado original. Por lo tanto, las obras que realizamos los hombres, las mujeres, las personas humanas, necesariamente son malas, porque la raíz es mala. El pecado original y después los pecados personales de cada uno. Las obras nunca pueden tener mérito para conseguir la salvación. ¿Y qué es lo que nos salva? La fe, confiar en Dios, una fe fiducial, una fe que se abandona en Dios, y Dios no es que nos perdone los pecados, sino que cubre la multitud de los pecados, no ve los pecados, y si tenemos fe nos va a salvar. Entonces el principio formal del luteranismo es la sola fe. El principio material del luteranismo es la sola escritura. ¿Cómo conocemos la fe? A través de la lectura de la escritura, pero cada uno la lee por su cuenta y la interpreta según le da a entender el Espíritu Santo. Por lo tanto, no el magisterio de la Iglesia, no la tradición de la Iglesia Católica. Es más, Lutero admite algunos de los sacramentos, fundamentalmente el bautismo y la Eucaristía con una fe distinta a la católica, pero niega el sacramento del orden. Y esto es muy importante porque la Iglesia es una institución jerárquica. ¿Quién gobierna en la Iglesia? Quienes pertenecen a la jerarquía. ¿Y quiénes pertenecen a la jerarquía? Los que han recibido el sacramento del orden. Es decir, los diáconos, los presbíteros y los obispos. Son los 3 grados del sacramento del orden. El Papa es un obispo, no es más desde el punto de vista del sacramento del orden.
de tal manera que si desaparece la jerarquía, la iglesia es la comunidad de fieles, todos somos iguales, el pastor será una persona que sabe hablar mejor, que tiene una serie de características, pero no es radicalmente distinto al simple fiel. Con palabras modernas, Lutero habla de la sacerdocio común de los fieles, todos somos sacerdotes, pero no hay ningún sacerdocio ministerial. Bien, entonces, bueno, el pontificado es un invento humano, una serie de abusos de Roma. Surge todo también en torno a la predicación sobre las indulgencias. Se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, se necesitaba dinero, entonces ha habido predicación. Quien diera dinero podría conseguir indulgencias. La prédica era perfectamente ortodoxa. Ahora no es el momento para explicar qué son las indulgencias. Pero para ganar una indulgencia hay que confesarse, hay que recibir la comunión, hay que hacer una serie de cosas. No es simplemente pago y me dan la indulgencia y me salvo, porque eso sería simonía, sería vender bienes espirituales por dinero. Pero bueno, quizá algún predicador no lo hizo del todo correctamente. Es muy fácil simplificar las cosas, la opinión pública empieza a moverse, de tal manera que fue un escándalo el tema de la predicación de las indulgencias para la construcción nada menos que de la Basílica de San Pedro, donde estaba el Papa. Decíamos, en 1517 hay 95 tesis en contra de la tradición y del magisterio de la Iglesia. El Papa es León X, de la familia Medici. Tarda mucho, primero piensa que es un problema de un fraile agustino alemán que no tendrá mayores consecuencias, la cosa va creciendo, terminará excomulgando a Lutero en 1521. El principio de la sola escritura, es decir, cada uno interpreta como le parezca con la ayuda del Espíritu Santo la revelación, implicó que poco tiempo después empiecen a surgir diversas iglesias con distintas interpretaciones, y en particular un grupo que se llama los anabaptistas, que son anarquistas, es decir, no hay ningún poder, el único poder lo tiene Dios, ni en la iglesia ni en la sociedad. Hay levantamientos campesinos, y Lutero, que era más o menos amante de la paz, subraya el papel que tienen los príncipes, o sea, el poder temporal en la iglesia. Quien tiene que llevar a cabo la reforma de la iglesia no es la jerarquía, que ya no existe, sino el príncipe que tiene que poner orden. Y Lutero le llama obispos por necesidad a los príncipes que tienen que combatir la herejía, que tienen que establecer cuál es la fe y sobre todo tienen que poner orden en la sociedad. Por eso el Estado confesional, o sea, un Estado luterano, calvinista o católico, como se dio durante toda la Edad Moderna, a uno le parece que es un invento de Felipe II, por ejemplo, en España, o de Luis XIV en Francia, y sin embargo tiene origen luterano. Después los reinos católicos también adoptarán esta forma porque les daba más uniformidad y más armas para utilizar su poder político, pero el origen es fundamentalmente luterano. Lutero es importantísimo también en la historia de la cultura alemana porque hace una traducción de la Sagrada Escritura suya, propia al alemán, y entonces es el padre del alemán moderno. Bien, yo ni lo demonizaría ni lo canonizaría. Me parece que un elemento, fue lamentable la ruptura de la unidad, pero de todo mal el Señor puede sacar bienes. Me parece que el luteranismo ha subrayado mucho la relación personal de cada fiel con Dios, dejando de lado prácticas más exteriores o mecánicas. Lo bueno es hacer muchas prácticas de piedad, pero interiorizarlas, que no sea una cosa simplemente superficial o una superstición. Bueno, yo me porto como me da la gana, en el último momento rezo una Ave María y me voy a salvar. Eso sería presunción. Pero bueno, hay toda una espiritualidad luterana muy valiosa, que después ha sido recuperada también por la Iglesia Católica. Y a lo largo de los siglos ha habido muchas personas de fe reformada que han sido
personas maravillosas y fantásticas, lo cual implica una cierta incoherencia con los postulados de Lutero. Porque Lutero dice, solo la fe salva, las obras, bueno, el hombre lo único que puede hacer es pecar. Entonces, bueno, ¿para qué nos vamos a portar bien? No es que Lutero diga hay que portarse mal, pero las obras no tienen ningún mérito. Bueno, esto, viendo la vida de muchos luteranos que han dado la vida por los demás, etcétera, creo que no llevaron hasta las últimas consecuencias el principio de la sola fe. Las obras necesariamente cuentan y es algo bastante de sentido común. Últimamente, en los últimos años, se llegó a un cierto acuerdo entre los luteranos sobre la justificación, la doctrina de la justificación entre católicos y luteranos. Se han dado pasos muy positivos de unidad, aunque todavía hay muchísimos elementos que nos dividen. El otro gran reformador es Calvino, ámbito francés. El gran tema de Calvino es la predestinación. Todos estamos predestinados, y eso es verdad, el Señor nos ha predestinado. O sea, el Señor ya sabe a dónde nos vamos a ir, al cielo o al infierno, y al cielo pasando por el purgatorio o directamente al cielo. Pero esto no es por un capricho arbitrario de Dios, sino Dios tiene nuestras vidas presentes porque es eterno, toda la historia lo tiene en un eterno presente, con lo cual ya sabe cómo vamos a hacer, qué uso de nuestra libertad hemos hecho. Y por lo tanto iremos a donde nuestras obras nos digan. Una frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Eso es la doctrina católica. Dios ya sabe, pero nosotros no sabemos, hay que portarse bien para ir al cielo. Calvino sostiene que no, que ya desde la eternidad Dios nos ha predestinado, algunos al infierno, otros al cielo. La misericordia de Dios se ve en que algunos ha predestinado al cielo. Y entonces es muy propio del calvinismo buscar elementos que me den la seguridad de que me voy a salvar. Yo cómo puedo saber si me voy a salvar o no. Y entonces un elemento es que tenga éxito en esta vida, que me vaya bien. De ahí que hay algunos autores que hablan de que un cierto capitalismo surge de este espíritu calvinista. Y por ejemplo en Holanda es la patria del calvinismo fundamentalmente. Se veía en la edad moderna, en los primeros años de la edad contemporánea, comerciantes, empresarios holandeses riquísimos, pero que vivían muy austeramente, que reinvertían lo que ganaban, seguían trabajando para tener un poquito la seguridad de que Dios los había elegido. Lo que era en Calvino predestinación individual, un discípulo suyo, Teodoro de Beza, lo aplica a los pueblos. Hay pueblos predestinados. ¿Quiénes son los predestinados? Los que asumen la fe calvinista. En Inglaterra los calvinistas se llaman puritanos. Los puritanos fueron perseguidos y se fueron a Nueva Inglaterra, Massachusetts. El Mayflower, los Pilgrim Fathers, etc. Bien, no se preocuparon por evangelizar a los indios, porque bueno, si todo el mundo está predestinado, ¿para qué vamos a hacer apostolado? Los holandeses se fueron a Sudáfrica. Todo el apartheid, etcétera, tiene raíces profundamente calvinistas. Respetando muchísimo a los calvinistas, hay gente maravillosa y estupenda, pero hay una serie de problemas que derivan de esta fe. Bueno, esto por lo que se refiere a la Reforma. Podríamos dar un curso entero sobre la Reforma, cómo reacciona la Iglesia Católica. Pero esto además no eran simplemente ideas, hubo guerras de religión en el imperio. El emperador era Carlos V. Bien, se ve que por las armas no logran ningún acuerdo. En 1555 está la paz de Augsburgo, en donde se establece el principio cuius regio, eius religio, que significa que cada ducado, condado, marquesado, cada región del imperio alemán va a tener la religión del príncipe, otra vez el estado confesional. Si el duque es católico, todos católicos. Y si uno no es católico, que emigre a otro lugar donde hay calvinistas o luteranos. Esto se volverá a establecer al final de la guerra de los 30 años. Pero sobre todo la gran respuesta será el Concilio de Trento, concilio largo. Hemos hablado la primera vez de los concilios antiguos, a partir del siglo IV, Nicea, Constantinopla, etc. Después hay concilios medievales,
de mayor o menor importancia. En la Edad Moderna hay solo 3 concilios. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, el Concilio Vaticano I, 1870, y el Concilio Vaticano II, 1962. Estamos ahora conmemorando los 50 años del Concilio Vaticano II. Pero entre Trento y Vaticano I pasan varios siglos. Entonces el Concilio de Trento es fundamental, es un concilio largo, se convoca en 1545 y dura hasta 1563, es decir, 18 años. No siempre estuvo reunido el concilio, y los años que se reunía el concilio no era todo el año, sino en algunas sesiones. Trento ahora es Italia, antes era Imperio Alemán, pero en la frontera, o sea, un lugar bastante estratégico, bastante central, donde participaron gente de toda Europa, y es un concilio fundamental. Vivimos todavía en una época tridentina. Entonces, se trata de responder a las cosas que pusieron en duda los reformados, pero a su vez presentar una exposición coherente de toda la fe católica. Yo voy a centrar en un punto simplemente, pero, por ejemplo, se reforma toda la disciplina del matrimonio, que es muy importante, sobre todo para las mujeres que suelen ser las engañadas a veces, antes, ahora no. Ahora estamos todos en pie de igualdad, pero antes bastaba el chico que le dice a la chica, pongamos como testigo a la luna y casémonos. Y después el otro se iba con otra, y quién iba a demostrar que efectivamente la luna estaba de testigo. Entonces ahora tiene que haber un testigo, los ministros del matrimonio son los propios cónyuges, pero tiene que haber un testigo oficial de la iglesia, que habitualmente es el párroco, y eso evitó muchísimos abusos. La jerarquía, decíamos, estaba bastante mal en época del Renacimiento, obispos y sacerdotes, se establecen los seminarios, o sea, un lugar donde se va a formar espiritual, doctrinalmente, humanamente, a los candidatos al sacerdocio. Entonces los seminarios, tal como los conocemos hoy, son de origen tridentino. Fruto del Concilio de Trento es un catecismo universal. Ha habido solo 2 catecismos universales en toda la historia de la Iglesia. El Catecismo de Trento, llamado el Catecismo para párrocos, y el Catecismo del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por Juan Pablo II. Entonces es un compendio de toda la fe de la Iglesia. Pero lo que quería subrayar, que me parece quizá lo más interesante, la antropología de Lutero, o sea, la visión del hombre que tiene Lutero es tremendamente negativa, pesimista. El hombre está dañado por el pecado original, Jesucristo no nos perdona los pecados, sino que no los ve, simplemente los tapa porque es muy bueno, y el hombre lo único que puede hacer es pecar, hacer el mal. Esto dicho muy simplemente, si aquí estuviera Lutero, diría, no dije eso exactamente, tengo que simplificar. Mientras que la doctrina de la justificación en el Concilio de Trento habla de que Jesucristo realmente nos redimió, es decir, cuando muere en la cruz, Jesús obra la redención, nos perdona el pecado original, o sea, nos da la posibilidad de perdonarnos el pecado original y todos los pecados que vayamos cometiendo en la vida a través de los sacramentos. Se habla de que de la cruz surgen los sacramentos, del agua y de la sangre, etc. Y por lo tanto somos verdaderamente regenerados, renacidos en Cristo. Y cuando estamos en gracia de Dios, nuestras obras son meritorias, tienen mérito delante de Dios. Por lo tanto, el hombre no está condenado al mal. Puede hacer el bien, puede llegar a la santidad, puede identificarse con Cristo. Entonces, el hombre es libre, fundamentalmente el hombre es libre. Había escrito Lutero un ensayo en contra de la libertad humana, después Erasmo le contesta a favor de la libertad humana. Entonces, es una antropología tremendamente positiva, abierta a la libertad, abierta a la gracia, podemos cooperar con Dios. Es fundamental, todo inicia con la gracia de Dios, pero el hombre tiene que colaborar con la gracia de Dios, con nuestra vida, con nuestra lucha, etc. Entonces da un puesto mucho más central a la persona humana y a su vez da más gloria a Dios, porque nos ha creado con esta capacidad de decirle que sí a Dios, o de evitar el pecado,
de responder a la gracia, y cuando caemos de levantarnos con humildad y volver a estar en gracia de Dios. Entonces, esto me parece que es fundamental, la antropología del Concilio de Trento. Un papa que pone en obra el Concilio de Trento fue el último papa santo hasta San Pío X, que es San Pío V. San Pío V, que era dominico. Yo no comprobé este dato, pero da la impresión que siendo dominico siguió utilizando el hábito dominico, que es blanco, y por eso a partir de allí los papas se visten de blanco. Pero esto tómenlo como una anécdota y una posibilidad, o una probabilidad, pero no lo he comprobado en otros textos, lo he leído en algún lugar. Entonces San Pío V es el que promulga, por ejemplo, el catecismo para párrocos. También desde un punto de vista más de la historia general, es el Papa de Lepanto. Cae Constantinopla en 1453, los turcos siguen avanzando, están en las puertas de Viena, etc. Está la cristiandad en peligro. Bueno, la gran batalla naval que se da en Lepanto, también participa los estados pontificios, anima una gran coalición cristiana contra los turcos, invoca a la Virgen del Rosario, y por eso la fiesta de la Virgen del Rosario en octubre es en el día el aniversario de la batalla de Lepanto, donde se queda manco un señor llamado Miguel de Cervantes. Creo que también es bastante importante. Bueno, entonces hemos visto Renacimiento con sus sombras y alguna luz, pero fundamentalmente sombras, desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, me estoy refiriendo, en este momento y a causa de la mala vivencia cristiana surge todo el problema protestante, y la respuesta tardía porque los papas todavía no se daban cuenta que había que actuar con rapidez y no tenían mayores deseos de reforma, del Concilio de Trento, que en definitiva pone las cosas otra vez en su sitio. Entonces surge lo que se llama la Reforma Católica. Contrarreforma es un término un poco negativo, es como si fuera simplemente responderle a los luteranos. Mejor es Reforma Católica, esta conciencia que venía desde el siglo XIV de volver a vivir de una forma más coherente con la fe. En esta Reforma Católica se vuelven a reconquistar muchos terrenos perdidos donde se habían impuesto los protestantes. Hay una serie de santos que veremos después de la pausa. Por ejemplo, surge nada menos que la Compañía de Jesús, la Reforma de los Carmelitas, San Francisco de Sales, y muchos obispos reformadores que quieren realmente poner en práctica en sus diócesis las reformas de Trento. Quizá el gran ejemplo es San Carlos Borromeo en Milán, que bueno, crea el seminario de Milán, etc. Y la diócesis de Milán siempre será un ejemplo de organización, de vida cristiana auténtica, hasta la actualidad. Me atrevería a decir, es una de las diócesis más importantes del mundo y una de las más sanas, y que marca un poquito una línea. Pablo VI fue cardenal de Milán, arzobispo de Milán. Uno de los papables en el último cónclave era el cardenal Scola, siempre quien está en Milán es importante. Pío XI también fue el cardenal de Milán. Bueno, entonces vamos acá a hacer una pausa para ver esta Reforma Católica con estos santos, estas fundaciones, y también la expansión misionera de este periodo, que es un periodo de oro de la historia de la Iglesia, sobre todo con la evangelización de América y del Extremo Oriente, gracias a los esfuerzos de San Francisco Javier. Entonces nos vemos en 10 minutos.